Pero bueno, 7, con quien vamos a hablar sí responde, ¿eh? sí, a veces demora, pero sí responde. No, casi siempre responde y responde de inmediato. No, No, a pero el veces señor Casi es más, siempre. el señor es más activo que Gustavo Petro en Twitter, ¿no? Que responde con todo. 7:42 y ya está en comunicación con nosotros don Publio de Gracia, quien es el director de la DGI, la Dirección General de Ingresos, que en estos días ha estado muy movidos en dos sentidos. Muy movida, digo, la Dirección General. Por un lado, el tema que me pareció correcto y que ojalá funcione adecuadamente por el bien de la democracia del país, y me refiero a los temas de facturación en campañas políticas. Eso creo que es un elemento saludable para nuestra democracia. Y el otro elemento que también estuvo dando debate entre los profesionales es la facturación para las profesiones liberales. Don Publio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Y a todo el equipo de Panamá en Directo y felicidades por esa buena noticia, profesor, también que usted anunció de una nueva casa y lo cual definitivamente fortalece la libertad de expresión en el país y evidentemente la diversidad para que los panameños y panameñas estemos informados. De eso se trata, ¿no? Claro. Precisamente de eso se trata. Óigame, ¿con cuál de las dos quiere empezar? Con las dos, como forma parte de la factura electrónica, profe, mire, hay que recordar que la ley de factura electrónica del año 2021 estableció que los proveedores del Estado a partir de octubre del año 2022 tenían la obligación de facturar electrónicamente. Es decir, aquel que el Estado panameño compra bienes y servicios tiene que facturar a través de la factura electrónica. No hay ningún método que pueda utilizar que no sea la factura electrónica, evidentemente con las excepciones que establece la ley. En ese camino pudimos, en una conversación principalmente con el magistrado presidente Alfredo Juncat, pudimos encontrar y estamos encontrando fórmulas para establecer lo que usted muy bien está mencionando, profesor. Cualquier acción que pueda fortalecer la transparencia y la pureza del sufragio y cómo se utilizan los recursos del Estado en materia de recursos públicos para las campañas políticas sean de manera más transparente. Y es por eso que el uso de la factura electrónica ayuda a transparentar estas actividades. Evidentemente, también nos ayudan a nosotros en la Dirección General de Ingresos para fiscalizar el buen, correcto y uso de los recursos del Estado y también de que las personas que están recibiendo un bien o un servicio también lo declaren. Es por eso que encontramos una oportunidad de emitir esta resolución que establece en pocas palabras que todos los candidatos de partidos políticos por la libre postulación y los partidos políticos tienen la obligación de facturar electrónicamente, es decir, todos los gastos de campaña tendrán que ser presentados ante el Tribunal Electoral a través de factura electrónica. No sé, profesor, si tiene una Sí. pregunta para entrar en la otra. No, pero lo que quería, me llamó la atención cuando vi al director de la DGI reunido con el magistrado presidente Juncat, porque, bueno, lo primero que me llamó la atención para malestar de Melissa y otros, pues ver a dos exalumnos míos reunidos a ese nivel, ocupando esos niveles de posición. Orgulloso, profesor, ese es su alumno. Lo que me llamó la atención es cómo logra la DGI hacer ese match con el Tribunal Electoral, porque en campaña política hay gastos que evidentemente son sustentables con factura en mano, sí, pero hay otros, los que alguna vez muestran en alguna campaña, manda a hacer el arroz con pollo para la reunión en tal lugar. ¿Qué pasa allí? Profesor, si yo soy, nuevamente, la ley es dura, pero es la ley. La persona que le hace un arroz con pollo va a recibir un pago por hacer el arroz con pollo. Y es un ingreso que tiene la obligación que documentar. Y el método que estamos proponiendo y de alguna manera obligando con el Tribunal Electoral es el uso de la factura electrónica que es gratuito a través de la inscripción en la plataforma del ITAX 2. Por lo tanto, pero también entramos a la complejidad de la realidad panameña, profesor, porque también uno cuando hace la ley y está en estos puestos, uno tiene que entender también la complejidad, la cultura
de los panameños y panameñas y sabemos las debilidades del propio sistema. Es allí donde evidentemente tenemos que hacer docencia y vamos a hacerla, y hemos acordado casualmente en esa reunión con el magistrado Junca, los mecanismos para buscar la mejor manera o la mayor cantidad de personas que utilicen la factura electrónica. Porque también, profesor, me preguntan, oye, ¿y allá en un área alejada o donde no haya una cobertura de Internet, cómo van a facturar? Pero bueno, la ley también establece las excepciones. Donde no haya esa cobertura o estabilidad del Internet, evidentemente podrán utilizar otro método de facturación. Por eso lo que queremos es que, y hablando con el Tribunal Electoral, tomando en cuenta la experiencia de las elecciones pasadas, es que la mayor cantidad de gastos, no hay documentos que realmente puedan justificar lamentablemente, y disculpen utilizar nuevamente la palabra gasto, no hay forma de justificarlo. Eso lo manifestaron los propios fiscalizadores del Tribunal Electoral y evidentemente lo que queremos, profesor, o aspiramos como democracia, es que haya igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Por lo tanto, evidentemente yo no soy una autoridad electoral, trato de evidentemente involucrarme lo menos posible en temas electorales, pero también desde la función de la Dirección al Ingreso tenemos la obligación de garantizar que todo gasto o todo ingreso sea debidamente documentado para establecer las medidas tributarias correspondientes. Y seguro el profesor me va a preguntar más adelante sobre también si estas personas que han sido condenadas, y también manifestamos la solicitud a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, si esos dineros mal habidos también tiene que declarar. Ahora más adelante, seguro en la entrevista me lo hará, también tiene que declarar, porque la función de la DGI es, nosotros nos miramos la parte moral, la parte de cómo se adquirió los bienes, nosotros lo que queremos es, si tú tuviste estos ingresos, compraste eso, tú me tienes que pagar los impuestos, así como lo hacen la mayor cantidad de países en el mundo, profesor. Julio, en torno al tema de la factura electrónica, todavía, a ver, aunque es una herramienta muy amigable, muy práctica, porque la he usado, he tenido la oportunidad de facturar a través de esa vía, todavía hay un desconocimiento en la población. Por un lado, yo sigo viendo casas de máquinas fiscales o de equipos fiscales. Por primera pregunta, ¿qué va a pasar con las máquinas fiscales y con las empresas que se dedican a las máquinas fiscales? ¿Van a desaparecer la facturación fiscal? Y por el otro, ¿cómo se puede hacer, cuál es la estrategia que implementa la DGI para impulsar cada vez más el uso de la factura electrónica, que es gratuita a través de la plataforma de la DGI y a su vez genera mucha claridad al momento de cuando uno tiene que declarar impuestos? Pero que utilice esta palabra y para no meterme, pero estamos en ese proceso de evangelización, por llamarlo así. O sea, es un tema de conversar. O sea, nuevamente, nosotros tenemos que educar el uso de la factura electrónica y no solamente el uso de la factura electrónica, porque no hemos encontrado de una manera, nuevamente utilizo la palabra, no quiero utilizar otra, una debilidad en el conocimiento de la obligación de facturar. Por ejemplo, Leonardo, hemos encontrado personas que pensaban que porque estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal, no estaban obligadas a facturar a través de las libretas preimpresas. O si personas que no estaban obligadas a retener el ITBMS o ser contribuyente del ITBMS, no estaban obligadas a facturar. O bien, si mi actividad, que es pequeña o no llega a un monto, no estaba obligado a facturar. Y siempre te pongo el ejemplo, y perdonen los amigos taxistas por utilizarlo. Si Leonardo Greenspan, el profesor, le dice, luego de salir de la sinagoga, que tenía 3 horas sin contestarle, le dice, oye, Leonardo, tienes que irte a hacer una asignación en la presidencia de la República, porque el presidente de la República va a dar una conferencia. Leonardo dice, ok, yo voy, pero profe, después usted me reembolsa el taxi. ¿Y cómo el profesor va a reembolsarte el taxi si tú no le presentas un documento que pruebe cuánto le pagaste al taxi? Y el profesor después tiene que declarar eso ante la Dirección del Ingreso como un gasto. ¿Qué documento tenemos? No tenemos un documento. Por lo tanto, todas las actividades que brinden bienes y servicios, pagues, consumo, lo que sea, tienen que dar factura. El método, el método preimpreso, equipo fiscal o la factura electrónica. Y a tu pregunta a los equipos fiscales, hay actividades que todavía tienen el equipo fiscal y aún no hemos obligado a utilizar la factura electrónica. Evidentemente, lo que le manifestamos a las personas que tienen equipos fiscales que el método de facturación electrónica, y quizás Gonzalo, que también trabaja en actividades en Colombia,
podrá manifestar que existe otro debate, ¿no? Ya cerraron centros comerciales o supermercados grandes por no cumplir con obligaciones de la factura electrónica. Entonces, el método de facturación electrónico es el método presente, no el futuro, es el presente. Y es el que está utilizando la mayor cantidad de países en el mundo y Panamá aspira a eso. Y nuevamente no es un capricho de Panamá o de Publio o de la DGI. Entrando a la pregunta del profesor con los profesionales liberales. Todos tenemos que facturar, todos tenemos que utilizar un método de facturación. Evidentemente estoy con, y siempre he respetado la democracia como el profesor me enseñó de la escuela. Uno tiene que respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho me indica ahora mismo que hay profesionales liberales a través del Colegio Nacional de Abogados presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia admitió, presentaremos nuestros alegatos desde mi punto de vista. Creo que eso fortalece la factura electrónica, tomando en cuenta que vamos a garantizar a través de los argumentos que no hay una violación de la Constitución. Es más, hay un cumplimiento de la Constitución a través de los artículos que establece que el ministro de Economía y Finanzas y el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, son los que dictan los temas relacionados con la recaudación. Por lo tanto, no hay una violación al respecto. Claro. Y nosotros queremos seguir impulsando el método de facturación electrónica porque lo justo, todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias de alguna manera, ganando poco o ganando mucho. Valgan verdades, el tema, quien no esté a favor de la facturación electrónica, que se quede en las cavernas. Punto y final. Eso es así, es parte de la evolución de la sociedad como la estamos viviendo. Pero, doctor Publio, si bien es cierto que la facturación electrónica es, digamos, la puesta en marcha que se viene haciendo en gran parte del planeta, también el tema del papelito, ¿no? Porque el tema del papelito sigue pasando factura. No solo porque el papelito o la impresión le cuesta a un comercio, y eso hay que decirlo. Cada impresión, un comercio tiene que pagar esa impresión a la DGI. Pero más allá de eso es el pensamiento que está teniendo la sociedad y la concientización del medio ambiente. En otros países se utiliza la factura electrónica, pero no le dan papelito. Todo es por correo electrónico. ¿Hasta cuándo Panamá utilizará el bendito papelito? Gonzalo, eso es un tema también cultural y también el derecho del ciudadano, ¿no? Creo que hay que hacer, no sé si me quede tiempo de hacer, porque todavía está el letrero famoso de que si no sales hay un inspector de la DGI y no sales con tu papelito, te multa. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo que aspiramos a que cuando vayan a una actividad, por ejemplo, a una tienda de discos, y en la tienda de discos tú vas a comprar un disco de Led Zeppelin, y tú llegas a la tienda y dices, oye, voy a pagarlo. Y la persona que está en la caja le tiene que decir al que está pagando, oye, ¿quieres que te envíe tu factura electrónica a tu correo? Sí, mándame el correo. ¿Quieres que te la imprima? No, no me la imprimes. Es más, cuando tú vas a otras partes del mundo, lo que hemos tenido la suerte de viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos, uno le dice, y hay opciones, casi la persona no toca, tú pones tú mismo lo dices, que te la impriman, que te la manden al correo o ambas. Entonces, eso es lo que también tenemos que cambiar a nivel cultural y es evidentemente parte de la estrategia, la reducción de la huella ecológica, el menos uso de los papeles y al final, Gonzalo, termina siendo más fácil porque a la tienda de disco le va a llegar esa factura y vas a tener tu propia contabilidad de una manera probablemente a través de un logaritmo que no tienes que estar calculando, estás haciendo tablas Excel, inmediatamente lo utiliza. Así que es un fenómeno que cambia la vida definitivamente de las actividades comerciales. Sabemos que el proceso de desaprender para aprender es complicado y requerimos seguir conversando al respecto para educarnos. La intención, y termino ahí, la intención de la DGI no es la obligación, sino que estamos en ese proceso de conversar, de orientar, pero llega un momento donde hay una necesidad, por el bien del Estado, que somos todos, de que todas las personas utilicen la factura electrónica porque nos beneficia a todos, Gonzalo. Fíjese que ese lo hemos recalcado acá, parte del legado que está dejando Publio Gracia es el tema de la facturación electrónica y eso hay que aplaudirlo porque sin duda alguna es un avance para nuestro país. Eso hay que decirlo y quien esté en contra de eso no entiende cómo se está utilizando, cuál es la metodología de facturación a nivel global. Yo le quiero cambiar el tema porque estoy confundido, doctor Publio. Yo no sé si fue mala leche, como dicen los colombianos, con el perdón de la expresión, o no. Pero por un lado aparecen titulares que dicen la DGI rompió récords de recaudación con más de 1.000 millones de dólares recaudados. Pero por el otro lado, hay titulares que dicen, oiga, sí, 10.000 millones, pero por debajo de lo presupuestado. ¿Cuál es la realidad, doctor Publio?
La realidad son ambas. O sea, es primera vez que el país rompe la marca de los más de 10.000 millones de dólares, en pocas palabras, 10.500 millones de dólares redondeados, lo que es 1.364 millones más que el 2022. Por lo tanto, hay un crecimiento de la economía versus el año anterior. Pero cuando tú estableces el presupuesto del Estado en el año 2022, en su momento, a mediados del año, se calculó que la economía iba a poder generar una recaudación un poquito más de 10.800 millones de dólares. Nos quedamos a través de ingresos corrientes, que recuerde que son, y los ingresos corrientes del Estado se dividen en tributarios y no tributarios. En general, los ingresos corrientes nos quedamos 2.4% por debajo de lo que pensamos íbamos a recaudar, y en tributarios nos quedamos 2% por debajo de, de lo que íbamos a hacer, más o menos 97 millones de dólares en lo que nos corresponde a la Dirección General de Ingresos. Al final, es una buena noticia la superación del año 2022, lo que demuestra un crecimiento versus el año 2022. Evidentemente, de lo pensado que íbamos a lograr, nos quedamos 2% por debajo de la recaudación. Evidentemente, diferentes fenómenos, y no quiero buscar excusa, pero en la economía hay que buscar por qué pasó esto. Hemos detectado diferentes temas relacionados, por ejemplo, de enero a septiembre la economía venía creciendo de una manera impresionante. Sabemos lo que pasó octubre, noviembre, y no estoy con eso señalando o culpando nada, sino más bien una realidad, un hecho, que hubo un parón de la economía del país de una manera brusca. También los ingresos producto del proyecto minero que se tenían de alguna manera en el radar, evidentemente para finales del año no se recibieron. Probablemente estamos en ese proceso de entender si tenemos que recibir las regalías relacionadas con el último trimestre del año hasta que se declaró inconstitucional el fallo. También hay que reconocer que el ITBMS de finales de octubre y noviembre fue un ITBMS malísimo producto de las situaciones. Se recuperó de manera importante en diciembre, lo que en enero tenemos cifras muy superiores al presupuesto en materia de ITBMS. Por lo tanto, Gonzalo, la respuesta, los dos temas son una realidad, pero si lo ves desde un punto de vista de lo que esperábamos, sí estamos 2.4 en corrientes y 2% en tributarios. El micrófono, profesor. Entonces, volviendo a don Publio, porque este tema tiene a una cantidad de gente un poco alterada. Dice el artículo 40 de la Constitución: toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Entiendo que este es el artículo o el párrafo, este último párrafo, del cual algunos, particularmente colegas suyos, abogados, han reaccionado en contra de la pretensión de la DGI de ponerlos a facturar. ¿Cómo se compadece eso? ¿Cómo interpretaron los asesores legales de la DGI la aplicación de esa norma versus este párrafo de la Constitución? Profesor, es que no hay una violación obviamente en el respeto hacia los colegas que piensen diferente, y por eso la Corte debe dictar al final su opinión. Ya hay jurisprudencia en relación casualmente con ese artículo. En Panamá a nadie, profesor, a ninguna profesión liberal, por Leonardo, por ser periodista, no se le cobra por ejercer la profesión de periodista. A Leonardo se le cobra impuesto por los ingresos que él obtiene de la profesión. Por lo tanto, no se le cobra, y es lo que establece el artículo, con mucho respeto de mi punto de vista como abogado y en respeto nuevamente a las posiciones de otras personas, a Leonardo no se le cobra por ser periodista. O sea, no se le establece una restricción. Leonardo, tú no puedes estar en Panamá en directo porque no pagas impuestos por ejercer tu profesión. Eso es falso. Por lo tanto, aquí se está confundiendo desde mi punto de vista
es el método de facturar, cómo documentas esos ingresos. Y lo que establece la ley es que las profesiones liberales antes estábamos exceptuadas del equipo fiscal. Es decir, evidentemente por lógica y por llevarlo para un lugar a otro era imposible tener un equipo fiscal. Por lo tanto, la ley del año 2011 estableció, oye, los profesionales liberales utilizando las libretas preimpresas. Ahora llega la tecnología, todos tenemos un teléfono, la mayoría, y no tampoco puede existir que no lo haya, o tenemos una computadora o acceso a una computadora, podemos documentar las facturas a través de la factura electrónica, que hasta 500 facturas, profesor, mensuales, puedes utilizar la factura electrónica gratuita. La mayoría de nosotros, los profesionales liberales, no generamos más de 500 facturas. La mayoría de los profesionales liberales no generamos más de 1.000.000 de balboas en ventas al año. Por lo tanto, creemos que, con mucho respeto nuevamente, que las posiciones de los que están en contra no van realmente o no tienen el fundamento. Igualmente, profesor, nosotros con respeto vamos a esperar la decisión de la Corte frente a esta decisión. Antes que te siga la próxima pregunta, a ver, creo que va a ver si yo capté, yo que soy absolutamente malo para estos temas. No es que se está cobrando impuestos, quiero reiterar lo que acaba de decir el director de la DGI. No es que se está cobrando impuestos, para usar el mismo ejemplo de Leonardo, por ser periodista, sino que se cobra impuestos porque él genere algún tipo de ingreso al ejercer la profesión. Es así, profesor. Evidentemente todos estamos, y eso es parte de la justicia tributaria. Todos los panameños y panameñas residentes de la República de Panamá, o lo que se haga dentro del territorio panameño, tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias. Y la factura es la documentación de esos ingresos. Y la factura representa en un futuro que toda la información, y entra la otra parte que los colegas les inquieta o les preocupa, y yo creo que eso es muy importante, a todos nos podría inquietar, y probablemente ahí sí le doy una oportunidad grande de debate. Es el tema de la confidencialidad de la información. Hay que partir que la Dirección General de Ingresos tiene la obligación y tiene las responsabilidades penales y civiles en el manejo de la información tributaria. Y creo yo, profesor, que aquí nadie en Panamá puede decir que en esta administración hemos compartido información. Es más, nosotros nos han preguntado de todo, de medios de comunicación, si podemos otorgar, y tenemos que siempre utilizar la restricción y el cuidado de la información de los contribuyentes. Entonces, es allí donde está la parte que tenemos que fortalecer y es parte de lo que en el libro en blanco que estamos dejando, por llamarlo así, en garantizar la firme convicción de cuidar la información tributaria de todos los contribuyentes. Viene el otro debate. Nada es infalible. Todo puede ser sujeto de alguna manera de algún tipo de filtración. Y es por eso que el Estado panameño tiene que seguir invirtiendo en fortalecer las capacidades para que la Dirección al Ingreso pueda tener la información resguardada y también que nosotros como funcionarios públicos, los que vengan, puedan tener en cuenta que eso es un pilar fundamental en ejercer esta función pública en la Dirección General de Ingresos. Si usted me pregunta si la dirección tiene las capacidades para garantizar eso, las tenemos y está hasta certificado por la OCDE en cuanto al intercambio de información tributaria. La OCDE ha manifestado que Panamá es un socio que cumple con los estándares de transmisión de datos y por lo tanto tenemos capacidad de guardarlo y la seguridad correspondiente y así mismo tenemos la capacidad hoy en día de garantizar esa seguridad. Profesor, también al final, tener información por parte de la Administración Tributaria nos ayuda a los cruces de información, de que no haya discrecionalidad. Profesor Cabrera, me cayó mal, le voy a abrir un proceso tributario, a ver, y lo voy a tener allí. Eso no debe existir en el futuro y más con la tecnología, porque la información a través de los logaritmos pueden garantizar esa seguridad y esa justicia tributaria. También vamos a ayudarnos a que vayan menos informes que tengan que presentar a la DGI. Y profesor, lo más importante dentro de esto también es que dos temas, que las devoluciones de impuestos no tengan que ser auditadas por personas, sino a través de un sistema, y eso va a garantizar que las devoluciones se hagan de manera mucho más rápida. Y segundo, que a Leonardo Greenspan le pueda llegar su propuesta de declaración de renta el 2 de enero
y solamente Leonardo tenga que poner un clic si está de acuerdo, porque la información ya la genera la inteligencia artificial de la Dirección General de Ingresos. Inteligencia artificial, muy bien. Doctor Publio, esta pregunta se la hice la última vez que conversamos, que si no me equivoco fue como por octubre, allá en 2023. Ya estamos a puertas de la campaña presidencial, es poco lo que ya puede hacer este gobierno que va de salida, le quedan 3 meses y listo. Le hago nuevamente esta pregunta porque tal vez en el último periodo, en el último trimestre del 2023, usted pudo haber hecho algo o adelantar algo. ¿Qué le quedó por hacer? Usted se va y dice, oiga, no terminé esto, no me dio chance. ¿Qué le quedó por hacer? Gonzalo, más que, y voy a tratar de ser lo más humilde posible, porque no quiero sonar que he sido perfecto, porque no lo he sido y nunca lo he sido en mi vida, tengo mis imperfecciones y las tendré. Eh, Vamos a dejar una dirección al ingreso en un crecimiento importante en su tecnología. Es más, recibimos la DGI y no quiero hablar, y no se trata de ver por retrovisor. Por debajo de lo que establece la media en materia tecnológica, hoy en día estamos por encima de la media y vamos a estar dentro de las administraciones tributarias más modernas en materia de tecnología y en atención en el año 2025. No me tocará verlo, le va a corresponder al próximo gobierno, al próximo director o directora poder entregar esto. Por ejemplo, lo que estamos hablando, inteligencia artificial, estamos en el proceso junto al Banco Interamericano de Desarrollo de incluirlo no solamente en atención al contribuyente, sino también a través de los logaritmos correspondientes, a través del sistema. Eso no lo vamos a poder entregar. Me hubiese gustado iniciarlo antes, pero hubo atenciones urgentes que había que atender antes. También me hubiese gustado, casualmente, el tema de las devoluciones de impuestos, por ejemplo, estar más al día. No quiero culpar a la burocracia, pero evidentemente requerimos, a veces la gente no sabe que, a veces dice, no, hay tantos funcionarios públicos, hay más funcionarios, se necesitan más funcionarios públicos en ese proceso intermedio de la tecnología, porque va a llegar un momento donde se necesitará menos funcionarios públicos, porque la tecnología va a ayudarnos a hacer muchas cosas. También el tema de el ITBMS es un tema que a mí me roba el sueño, porque realmente, lamentablemente, todavía hay una importante gran cantidad de evasión fiscal y que no hemos podido reducir de manera como hubiese gustado. Y también el tema de ampliar la base fiscal, Gonzalo, lo que siempre hemos hablado, si hay que aumentar impuestos. Yo creo que la base fiscal de Panamá hay que aumentarla, eso no significa aumentar impuestos, sino más bien aumentarla en que todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias. En la mayor parte, la informalidad, Gonzalo, ha venido en crecimiento y hay que buscar que la informalidad cumpla con obligaciones tributarias. Por ejemplo, en Ecuador, conversando con el director que salió del gobierno pasado del presidente Lazo, por ejemplo, impulsó que todas las personas, aquí en Panamá hay una cantidad importante de excepciones de personas que no pagan impuestos o no están obligadas a pagar impuestos por su informalidad supuesta, y es allí donde muchas personas se salen y no cumplen con sus obligaciones tributarias. Y Gonzalo, lo último, me faltó y me faltará eliminar exoneraciones. Aquí hay muchas personas con exoneraciones fiscales y beneficios fiscales con el debido respeto que no son necesarias y que eso impacta grandemente, Gonzalo. Y tú puedes calcular, ayer hablando con personas, oye, pero si la DGI, el gobierno recaudó 10.500 millones de dólares en el año 2023 y el presupuesto del año 2024 es 30.000 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 20.000 millones de dólares? ¿Dónde están? Y tenemos dos opciones, Gonzalo. O recaudamos o pedimos prestado. Y evidentemente eso es parte también de todos los países en el mundo que tienen la necesidad de pedir deuda. El país más endeudado del mundo es Japón. Evidentemente allá los japoneses lo hacen de otra manera. Claro, pero tiene cómo Pero pagarlo, ¿no? O sea, también, también, no, no tiene cómo pagarlo en el tiempo. por supuesto, pero Porque así mismo en nuestras casas, Gonzalo, tú tienes un salario, pero necesitas un préstamo para poder pagar tu hipoteca, claro, pero lo que uno etcétera. no puede, lo que uno no puede utilizar es una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, allí está el fenómeno y el debate y el reto que va a tener el próximo gobierno, porque sin lugar a dudas, el tema de la economía es lo más trascendental para para el próximo quinquenio. Y no Ahora, estoy diciendo que Julio, nosotros no lo hayamos hecho, nosotros hemos tenido retos importantes, ministro Alexander, hemos reducido y hemos logrado casi estar cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal
lo cual definitivamente es un gancho importante ahora mismo en las evaluaciones que ya nos están haciendo las calificadoras para lograr la meta de mantener el grado de inversión y poder entregar al futuro gobierno un mejor gobierno de lo que pudiésemos haber pensado dejar. Definitivamente haber salido la lista de Gafi también nos ha ayudado grandemente, un gran esfuerzo de país y no queremos dejar menos de lo que dejamos. Julio, a pesar de todo esto y todos los detalles que usted cuenta, hay una duda que me sigue latente y va en torno a lo que aconteció dentro de la DGI en las últimas 2, 3 semanas. Recibí informes, tanto a nivel periodístico y en torno a las noticias que surgían en el país, por manifestaciones y huelgas de parte de los colaboradores en torno a falta de bonos, promesas, pagos adeudados. Inclusive había frases que llegaban que decían que el director de la DGI no estaba cumpliendo con los colaboradores. ¿Qué pasó? ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cuál es la respuesta de la actual administración de la DGI? Porque hubo muchos, inclusive contribuyentes que quedaron a la espera de atención o que fueron demorados por la huelga que llevaban los trabajadores. Y comienzo por ahí, y lo hemos conversado con los compañeros y compañeras, de que no hay ningún tipo de excusa para que la Dirección del Ingreso no tenga las cajas abiertas. Y creo que de alguna manera conversamos con eso. Y para explicarle un poquito al que nos está escuchando de dónde surge esto. Del año 1991 existe una ley que establece que los funcionarios de la Dirección General de Ingresos, de acuerdo al presupuesto y al año anterior, tienen un cálculo del llamado 1% de la recaudación. Durante el año 2023, frente al debate que existía en el año 2000, en el pago del año 2022, nosotros consultamos al procurador de la administración si el cálculo que se estaba realizando, se había realizado, era el correcto según estaba en la ley. El procurador nos mencionó que se había obviado un tema o un cálculo, por lo que había que recalcular el año 2022 y evidentemente eso afecta a lo que estaba establecido en el presupuesto y en el cálculo. Por ejemplo, en el año 2023, en el año 2022, según el cálculo anterior, lo que se tenía la fórmula, se debía pagar y se habla de tantas veces el salario. Se tenía que pagar supuestamente con el cálculo anterior, por lo menos creo que era 2 veces el salario. Con la fórmula que consultamos, llega a casi 8 veces el salario. Entonces, eso en el presupuesto no estaba y nosotros queríamos primero, de alguna manera, resolver el método y eso nos llevó a un retraso importante y además, luego, recuerden que las consultas o la opinión de los procuradores no son vinculantes. Luego el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro Alexander, de manera muy responsable, siempre ha dicho, hay que cumplir lo que establece la ley. Evidentemente teníamos el reto de que en el presupuesto para el pago de la llamada bonificación, que no es una bonificación cualquiera, es una bonificación especial establecida en la ley, lo que está en el presupuesto no alcanzaba. Entonces establecimos una hoja de ruta de primero, de pagar lo que faltó del año anterior con el presupuesto que teníamos, se cumplió a finales del año pasado y queda pendiente el año 2022 que hay que pagarlo, que de acuerdo al presupuesto, por ejemplo, según el cálculo, le corresponde a cada funcionario entre 7 y 8 veces su salario. ¿Qué estábamos buscando? Luego de eso, entonces hicimos una reserva para poder que ese dinero que quedó pasara al presupuesto del año 2024. Pero en el debate, y estábamos buscando y habíamos conversado de buscar las alternativas de incluir ese presupuesto en el año 2024, pero tomando en cuenta las reducciones del presupuesto, no se incluyó. Entonces, lo que se va a cumplir, y yo sé que muchos, y seguro me lo van a grabar y me lo van a compartir los funcionarios de la DGI, y como hemos conversado de manera transparente, es que se va a cumplir con el monto que tenemos parte para cumplir ya el año 2022 en los próximos días, y el otro vamos a solicitar un traslado de partida, un crédito extraordinario para cumplir. Mira, Leonardo, esto es ley. Eso no se trata si Publio, el ministro, nadie. Esto es una ley. Evidentemente hay un reto en materia administrativa de cómo cumplir eso. Y el mensaje a los compañeros y compañeras que nosotros tenemos el propósito firme de cumplir con lo que establece la ley. Si
de manera transparente le decimos cuáles son los obstáculos y los temas administrativos que tenemos que cumplir, pero estamos en esa ruta para hacer cumplir lo que establece la ley. Señor Publio, le hago la pregunta. ¿Su interés es continuar en la Dirección General de Ingresos y por qué se lo pregunto? Un momento, no ponga esa cara, profesor. Todos sabemos cómo funciona la política en Panamá y aquí es presidente nuevo, cambio completo. Eso es así. Em, pero ¿le interesaría ser parte de algún gobierno que venga si no es el PRD? Mira, Gonzalo, yo soy una persona, antes de estar aquí, es más, estaba con Leo, contigo, con el profesor, y yo soy una persona que he estado involucrada en la política desde hace mucho tiempo. Es más, el presidente Cortizo cumple año hoy y desde hace 15 años conozco al presidente Cortizo, Anito. Lo conozco antes de ser presidente y fue uno de los más fervientes impulsadores de su candidatura presidencial. Evidentemente, al llegar aquí, y recuerdo un tuit con el exalcalde de Blandón, que siempre lo utilizo como ejemplo de que una vez yo, muy entusiasta, manteniéndome más o menos quizás en mi línea política, participaba en el debate en redes sociales y él me recordó algo importante. Oye, yo estoy en una posición donde yo atiendo los ingresos y los impuestos del Estado y ahí llegué a una reflexión de que efectivamente mi entusiasmo político y mis convicciones políticas tenían que desconectarse totalmente de manera pública, aunque las mantengo, ¿no? Eh, por lo tanto, yo en esta posición, yo he conocido a muchas personas y de verdad yo no en ningún momento, y lo hemos hablado con muchos de ustedes, que en ningún momento pensaba que el presidente Cortizo me iba a colocar en esta posición o a invitarme a estar en esta posición. En principio no lo entendía, después lo entendí y realmente he sido una persona que me ha gustado estar en este puesto y este servicio público. Y por eso, Gonzalo, si tú me preguntas, al final el servicio público es algo, un honor, y yo contestarte que no por simplemente tener mis posiciones políticas sería un irrespeto a los ciudadanos de la República de Panamá. Yo soy un ciudadano al servicio del país. He estado en este puesto con de verdad, no habrá un puesto en mi vida más honroso que servir al pueblo panameño. Y por lo tanto, si tú me preguntas que me gustaría, evidentemente, para terminar casualmente lo que tú me estás diciendo o iniciar algunas cosas, cada tiempo es un poquito más. Y la respuesta muy honesta es Aquí que en, no le reuní. Pero déjelo. aquí en YouTube hay un par de gente que está pidiendo que le den 5 años más para que termine. Bueno, Yo por no, eso, señor. nunca le podría decir no al país. Y evidentemente, claro, hay convicciones y hay ideas políticas que forman parte de nuestra formación y eso sería un proceso de profunda reflexión que me tocaría. Como tú, lo normal es que todo esto cambie y por lo tanto no estoy pensando en eso y yo haré mi trabajo hasta que el presidente Cortizo así lo determine, hasta el 30 de junio de este año. Julio, una de las dudas que quedan sobre el tintero, volviendo al tema de la factura electrónica, porque luego de responder preguntas aparecen otras, es directamente quiénes están obligados a facturar el ITBMS de acuerdo a la ley, lo que diga la ley directamente. $36,000, Leonardo, tú tienes que cumplir con tus obligaciones de retener y pagar, de declararlos también cada mes. Mira, el tema de ITBMS es otro reto y nuevamente, yendo a que Gonzalo siempre me pregunta de una reforma tributaria, yo soy un convencido de que hay que hacer una reforma tributaria y más, no aumentando impuestos. Yo creo que en primera parte no es lo más fácil siempre es aumentar impuestos. Fácil para recaudar, políticamente complicado. Pero aquí hay que eliminar. Panamá tiene la peor base de recaudación. Y es porque existen muchas exoneraciones, excepciones, beneficios, que no estoy diciendo que hay que eliminarlos todos, hay que revisarlos. Hay que ver también el tema de la economía digital. Hay que ver un fenómeno y siempre me preguntan, oye, si la persona X está exceptuada de pagar impuestos y TBMS, yo también si soy subcontratista. Entonces, hay una serie de enredos o de complejidades que hay que ordenar y yo soy de la teoría que eso es lo principal que tiene que hacer el próximo gobierno para poder recaudar más, evidentemente seguir con el proceso de innovación, de tecnología y la lucha contra la evasión fiscal, que principalmente radica
en escudarse en esas supuestas exoneraciones y beneficios, y es allí donde personas no cumplen con sus obligaciones tributarias. Y yo soy una persona que he conocido en esto, que la mayoría de los panameños y panameñas, profesor Gonzalo y Leonardo y Melissa, no buscan evadir. El problema está en el desconocimiento de la información. Y es por eso que también estamos dejando una semilla que para mí es el legado más importante, más que la factura electrónica, en los núcleos de apoyo fiscal que estamos haciendo con las universidades y las escuelas, la educación en las escuelas que va a trascender, y esperamos que los próximos ciudadanos tengan información para conocer sus deberes y también sus derechos. Ahí está la clave de la ciudadanía, del compromiso cívico tributario de todos los ciudadanos en Panamá. Bueno, este es un tema, a mí me ha parecido interesante la respuesta que ensayó Publio de Gracia a pregunta de Gonzalo, porque esto lo que demuestra, y no es porque quiera hablar bien de Publio de Gracia, sino es que demuestra que sí hay gente que sí cree en el servicio público. Así como lamentablemente hay gente que entra al servicio público para ver, como se dice la expresión desafortunada, qué hay para mí, o sea, para ir a robar. Hay otra gente que sí tiene vocación de servicio. Y los hay aquí en Panamá y en muchas partes del mundo. Entienda que sí cree que voy a ir a hacer un trabajo, voy a dejar un legado, voy a comprometerme a que esto funcione como debe ser, entendiendo que habrá quienes les guste y otros que no les guste. Entonces hay que entender eso. Mucha gente en Panamá, por todas las crisis que han habido en todos estos años, hay un nivel de escepticismo. Pero créanme que sí existe gente que tiene vocación de servicio público, vocación de servir al público. Y bueno, la respuesta que ha ensayado Julio de Gracia aquí lo describe una vez más. Y Ratifica profesor, esa idea. le devuelvo y no, más que el piropo, sino más bien es que eso es una educación, y eso yo tuve la suerte de tener profesores como el profesor Cabrera en La Salle, Sí es. y en cívica, el profesor Alcedo, y, me explico. Me voy aquí. En la Así educación. es. ¿Yo qué Me culpa voy de aquí tengo? directamente. ¿Yo qué culpa Autobombos, tengo? ¿no? Yo no di clase en su Autobombo. escuela. Yo no di clase en su Exacto. escuela. Lo lamento por usted, señor Leonardo. Si Me hubiera dado voy clase de en su aquí escuela, a lo mejor directamente. es. Ya esto es un programa de Pero le pasar voy a el decir, trapo de uno a otro. pero le voy a decir, fuera de broma, eso que él dice, que no necesariamente nada más ocurría en esa escuela, es que sí, y lo hemos hablado en este programa muchas veces, la clave de salir de los problemas en nuestros países es la educación. Entonces, cuando tú tienes una maestra que hace bien su trabajo en la escuela primaria, cuando tienes al profesor o las profesoras en la escuela secundaria haciendo bien su trabajo, cabalmente, tú logras lo que ya no es educación, tú logras lo que es la formación del individuo. Entonces, ese individuo que salga de la escuela que sea, si además de tener una formación en su casa, logra obtener una formación, una educación académica y una formación como individuo, la sociedad está ganando. Lamentablemente, y yo no lo digo ni por mí, ni por nuestro entrevistado, buena parte de esa mística se ha ido perdiendo en todos los sectores, no nada más en el sector público, sino también en el sector privado. Pero es así. Cuando tú formas bien al individuo, a ver, las probabilidades de que esa formación sean tan fuertes y que el individuo no se salga del carril, las probabilidades son mayores que no se salga del carril a que se salga del carril si la formación no es sólida. Pero bueno. Publio, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, gracias. Muy bien.